Me llamo Javier, y el día que mi fortuna se sintió como un puñado de cenizas, fue el día que una mujer, a la que yo apenas le veía la cara, silenció el único sonido que mi dinero no podía comprar, el llanto de mi hijo recién nacido. Construí rascacielos que arañaban el cielo de Brickell, mansiones en Key Biscayne que desafiaban al océano. Pero fui incapaz de construir un hogar. Me convertí en un experto en cimientos de concreto. Pero ignoré por completo los de mi propia familia. Aquella tarde, la vergüenza me golpeó con la fuerza de un huracán, no por un mal negocio o una caída en la bolsa, sino por la mirada de una empleada de limpieza que me enseñó lo que significaba ser padre. Ese fue el comienzo de mi verdadera ruina, y también de mi única salvación. Mi mansión era una fortaleza de silencio y lujo, un museo frío donde cada objeto tenía un precio exorbitante y ningún valor real. Pero desde que Mateo llegó, ese silencio se había roto. Su llanto era constante, agudo, un eco incesante de la ausencia de su madre, Isabel, que se había ido en el mismo instante en que él tomó su primer aliento. Yo, en mi arrogancia, traté de solucionar el dolor como si fuera una fuga de agua. Contraté a las mejores niñeras de Miami, traje pediatras del Mount Sinai, compré cunas alemanas y fórmulas suizas. Cada fracaso era una ofensa personal, un recordatorio de que mi poder tenía un límite, y ese límite era la cuna de mi propio hijo. La casa, con sus ventanales inmensos mirando al mar, se había convertido en una prisión de cristal resonando con mi fracaso. En medio de ese desfile de expertos y soluciones carísimas estaba Elena. Era de Honduras, creo. Su trabajo era mantener el brillo del mármol y la impecabilidad de los cristales. Para mí, ella era invisible. Una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos con un balde y un trapo. No sabía su historia. No me interesaba. Era parte del servicio. Una pieza más en el engranaje que mantenía mi mundo funcionando. Mientras yo me desesperaba en mi despacho, rodeado de planos y cifras, ella limpiaba las huellas de un mundo que no le pertenecía, ajena, o eso creía yo, al drama que se vivía en la habitación del fondo. Nunca crucé más de 2 palabras con ella, y esas palabras siempre eran una orden. Una tarde llegué a casa antes de lo normal. La cabeza me iba a estallar por una negociación fallida, y ya me preparaba para el muro de sonido que me recibiría al cruzar la puerta. Pero no hubo nada. Un silencio espeso, casi antinatural lo envolvía todo. No era el silencio vacío y opresivo de antes, sino uno lleno de calma, un silencio tibio. Avancé con cautela, como un intruso en mi propia casa, siguiendo esa extraña sensación de paz. Mis pasos resonaban en el mármol pulido. Me asomé al pasillo que llevaba al cuarto de Mateo, y fue entonces cuando lo oí. No era un llanto, sino una melodía suave, una voz que cantaba una canción de cuna tan antigua y triste como el mundo. Y allí estaba ella. Elena, la mujer de la limpieza, sentada en la carísima mecedora de diseño que nadie había conseguido usar. Tenía a Mateo en sus brazos, y mi hijo, mi pequeño y atormentado hijo, dormía sobre su pecho con una serenidad que yo jamás le había visto. Su rostro, usualmente contraído por el llanto, estaba relajado, casi sonriendo entre sueños. Elena le cantaba en un susurro, con los ojos cerrados meciéndose lentamente. La escena era tan pura, tan íntima, que me sentí un profanador. Pero mi primera reacción no fue de gratitud. Fue una punzada de ira, de humillación. ¿Cómo se atrevía esta mujer, una extraña, a darle a mi hijo la paz que yo, su padre, con todo mi imperio a mis espaldas, no había podido conseguir? Esa pregunta fue la semilla del peor error de mi vida. Aquella humillación, esa rabia que sentía al ver a Elena con mi hijo, no nació de la nada. Tenía raíces profundas, enterradas en el hombre que yo fui antes de que el dinero me construyera esta jaula de oro. Uno no se olvida de dónde viene, por más que intente pavimentar el pasado con mármol italiano. Yo llegué a este país con lo puesto, y con el sabor a sal y a miedo todavía en la boca. Mi único capital era un par de manos dispuestas a sangrar, y una promesa que me hice mirando el horizonte de Miami desde un bote que se caía a pedazos. Aquí voy a construir algo que nadie pueda derribar. ¿No pensaba en rascacielos entonces? No.
Pensaba en una familia, en un apellido que significara seguridad, en un techo bajo el cual mis hijos no conocieran el hambre que yo sentí. Mi primer trabajo fue en la construcción, pero no como el dueño que firma los planos, sino como el que carga los sacos de cemento bajo un sol que te raja la piel. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por las noches, pero en mi cabeza solo había una cosa: la imagen de un futuro. Vivía en un cuartucho en la pequeña Habana, donde el olor a café colado y a fritanga se mezclaba con la humedad. Mis compañeros se gastaban la paga en cerveza y en alivios pasajeros. Yo no. Cada centavo que ahorraba era un ladrillo más en esa casa invisible que construía en mi mente. Me saltaba comidas, usaba los mismos zapatos hasta que la suela era un recuerdo. Era una vida dura, pero tenía un propósito, una dirección. No era solo sobrevivir, era levantarme. Fue en esa época, en medio del polvo y el sudor, que conocí a Isabel. Ella trabajaba en una panadería cubana, sus manos siempre cubiertas de una fina capa de harina. No era la mujer más despampanante, no de esas que paran el tráfico en Ocean Drive, pero tenía una luz en la mirada que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Su risa era como agua fresca en el día más caluroso de agosto. Me enamoré de su fuerza, de su decencia. Ella vio en mí, no al obrero cubierto de cemento, sino al hombre que soñaba con tocar el cielo. Me miraba como si yo ya fuera el rey de un imperio, aunque en ese momento mi único reino era un colchón en el suelo y una ventana que daba a un callejón. Nos casamos sin fiesta, sin lujos. Una ceremonia sencilla en el juzgado y una cena en el mismo Versailles de la calle 8, donde nos habíamos tomado nuestro primer café. Nuestro primer hogar fue un apartamento pequeño, tan pequeño que podíamos hablar de una punta a la otra sin levantar la voz. Pero ese lugar estaba lleno. Lleno de nuestros planes, de nuestras risas. Colgamos en la pared un mapa de Miami, y con un marcador rojo yo le señalaba los terrenos baldíos. Ahí, mi amor, le decía, ahí voy a levantar un edificio. Y tendrá tu nombre. Ella se reía y me besaba la frente, me quitaba el polvo del pelo, y me decía que yo estaba loco. Pero en sus ojos yo veía que me creía en mi locura más que yo mismo. Los primeros años de mi empresa fueron un infierno. Trabajaba 20 horas al día, salía de casa antes de que saliera el sol, y volvía cuando ella ya estaba dormida. Muchas noches me la encontraba en el sofá, con un plato de comida tapado esperándome, vencida por el sueño. Me sentaba a su lado, en silencio, y comía frío para no despertarla. Me sentía culpable por robarle mi tiempo, pero me consolaba pensando que cada hora de ausencia era una inversión en nuestro futuro, una garantía de que a ella nunca le faltaría nada. Era mi manera de quererla, la única que conocía: construir, proveer, proteger. Le prometí un mundo sin preocupaciones, y esa promesa se convirtió en mi obsesión. Recuerdo un aniversario que se me olvidó por completo. Estaba metido hasta el cuello en un problema con los permisos de una obra. Llegué a casa de madrugada, derrotado, y la vi sentada en la cocina. Sobre la mesa, un pastelito con una sola vela. No me gritó, no me reclamó. Solo me miró con una tristeza que me partió el alma. Javier, me dijo con una voz suave, no quiero los edificios, te quiero a ti. Esa noche lloré en sus brazos como un niño. Le juré que cambiaría, que encontraría el equilibrio. Pero al día siguiente, el teléfono sonó con una nueva crisis, un nuevo contrato, y la rueda volvió a girar. El éxito empezó a llegar, pero con él, una distancia invisible se instaló entre nosotros. Nos mudamos del apartamento a una casa, y de esa casa a la mansión de Key Biscayne. Cada mudanza era una victoria para mí, una prueba tangible de mi éxito. Pero para Isabel, era un paso más hacia la soledad. Los espacios se hacían más grandes y más fríos. Yo llenaba las habitaciones con muebles caros, con arte que no entendíamos, como si el lujo pudiera reemplazar el calor que habíamos perdido. Ella paseaba por esos salones inmensos como un fantasma hermoso, tratando de encontrar un rincón que se sintiera como un hogar. A veces la encontraba mirando el mar desde los ventanales, con la misma mirada perdida que yo le había visto en la cocina aquella noche del aniversario. Yo creía que le estaba dando todo. Tenía tarjetas de crédito sin límite. Viajaba a donde quería,
vestía las mejores marcas. Pero lo que ella anhelaba no se podía comprar. Quería las tardes de domingo en el parque, las cenas sencillas donde hablábamos de todo y de nada. Quería al hombre que le dibujaba sueños en un mapa, no al magnate que leía informes financieros en la cena. Me convertí en un extraño en mi propia casa, un proveedor eficiente que había olvidado cómo ser un compañero. El éxito me había dado poder sobre la ciudad, pero me había hecho perder el control sobre lo único que de verdad importaba. Cuando nos dijo el médico que estaba embarazada, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Un hijo, Mateo. Era la pieza que faltaba, el ancla que nos devolvería a nuestro centro. Isabel floreció. Su tristeza se disipó y fue reemplazada por una alegría radiante. Por primera vez en años, la volví a ver reír con esa risa que me había enamorado. Hablaba con su barriga, le cantaba canciones que se inventaba, decoraba el cuarto del bebé con una ilusión que me contagiaba. Yo también bajé el ritmo. Empecé a llegar más temprano, a desconectar el teléfono. La veía tejer ropita diminuta y sentía que el viejo Javier, el soñador, estaba volviendo. Planeamos todo. Íbamos a ser diferentes, íbamos a ser una familia de verdad, no un acuerdo comercial. Le prometí que estaría en cada cita médica, en cada clase de preparación para el parto. Y lo cumplí. Sostuve su mano cuando las contracciones empezaron. Le susurré al oído que todo saldría bien, que nuestro niño llegaría a un mundo perfecto que yo había construido para él. Vi en sus ojos el miedo, pero también una confianza absoluta en mí, en nosotros. Esa fue la última vez que me miró así. La última vez que sentí que éramos un equipo invencible. El futuro que habíamos planeado juntos se detuvo en esa sala de hospital. Isabel se fue y Mateo llegó. Un intercambio cruel, una transacción injusta de la vida. Me entregaron un bebé que lloraba y me quitaron a la única persona que sabía cómo calmar mi propia alma. Me quedé solo en la cima del imperio que había construido para ella, un rey en un castillo vacío con el eco de un llanto que era el mío propio. El dinero que había sido mi herramienta, mi solución para todo, se reveló como lo que era: papel pintado. Podía comprar el mejor hospital, los mejores médicos, pero no pude comprarle a mi esposa un latido más. No pude comprarle a mi hijo una madre. Desde ese día, me dediqué a silenciar el dolor como siempre había silenciado todo lo demás, con dinero. Si Mateo lloraba, contrataba a una experta en sueño. Si se enfermaba, traía a un especialista de otro estado. Convertí la paternidad en un proyecto de gestión, una serie de problemas que requerían soluciones logísticas y financieras. Construí un muro a mi alrededor y otro alrededor de mi hijo, creyendo que si lo protegía de todo, si le daba todo lo materialmente posible, estaría cumpliendo mi promesa a Isabel. Pero cada vez que Mateo lloraba, su llanto atravesaba esos muros y me recordaba mi fracaso absoluto. Fue mi cuñada, Sofía, la que se instaló en la casa con la excusa de ayudar. Al principio su presencia fue un alivio. Se encargaba de la logística, de las llamadas, de manejar al personal. Me permitía encerrarme en mi despacho y fingir que todo estaba bajo control. Pero poco a poco, empecé a notar su resentimiento, su envidia mal disimulada hacia su hermana, incluso después de muerta. Empezó a opinar sobre todo, a cambiar las cosas de Isabel de sitio, a intentar ocupar un vacío que no le correspondía. Su presencia se volvió una sombra incómoda, una vigilancia constante que enrarecía aún más el aire de la mansión. Sofía despreciaba a Elena desde el primer día. Para ella, era solo la muchacha de la limpieza, invisible, insignificante. La trataba con una condescendencia que me molestaba, pero que no tenía la energía para corregir. Asegúrate de que esa no toque nada del niño, me decía. No sabemos qué gérmenes puede traer de donde vive. Yo, en mi ceguera y mi dolor, la dejaba hacer. Permití que el veneno del clasismo y la soberbia se filtrara en mi casa, sin darme cuenta de que la única enfermedad que había allí era la que llevábamos dentro nosotros, los que dormíamos en camas de sábanas egipcias. Y así pasaron los meses. Yo, sumergido en el trabajo para no pensar. Mateo, llorando en su cuna de diseño. Sofía, tejiendo su red de control. Y Elena, limpiando en silencio los restos de nuestro naufragio. Yo la veía pasar por los pasillos, una figura silenciosa y eficiente. No sabía nada de su vida, ni me importaba. Era un engranaje más en la maquinaria.
Jamás imaginé que esa mujer, a la que yo apenas le dirigía la palabra, guardaba en su pecho la única llave capaz de abrir la puerta de la calma, la única melodía que podía acunar el silencio que tanto anhelaba. Por eso, cuando la vi aquella tarde, sentada en esa mecedora carísima, con mi hijo dormido en sus brazos, no sentí gratitud. Sentí una furia helada, una humillación profunda. ¿Quién era ella para tener éxito donde yo había fracasado? ¿Qué derecho tenía a darle a mi hijo la paz que mi fortuna no podía comprar? Era como si su simple gesto, su canción humilde, pusiera en evidencia la inutilidad de todo mi imperio. Fue un golpe directo a mi orgullo, al núcleo de lo que yo creía ser, y en ese momento, en lugar de ver un acto de amor, vi una insubordinación, una invasión. Y reaccioné como el tirano en el que me había convertido. No le di las gracias, no sentí el impulso de abrazarla ni de reconocer el milagro que acababa de presenciar. Mi mente, entrenada para ver el mundo como una hoja de balance, procesó la escena en términos de eficiencia y resultados. Esta mujer, esta empleada, había logrado lo que un ejército de profesionales pagados a precio de oro no pudo, así que caminé hacia ella, no como un padre agradecido, sino como el dueño de la empresa que está a punto de ofrecer un ascenso. Mi voz sonó fría, distante, como si estuviera cerrando un trato. A partir de mañana, le dije, sin mirarla a los ojos, sino a mi hijo que dormía sobre ella, usted ya no se encarga de la limpieza. Su único trabajo será cuidar del niño. Le triplicaré el sueldo. No le pregunté si quería, se lo ordené. Porque en mi mundo todo y todos tenían un precio, y yo acababa de comprar la paz para mi casa. La primera en reaccionar fue Sofía. Cuando le comuniqué mi decisión, su rostro se transformó. La sonrisa condescendiente que siempre tenía para el servicio se borró, dejando al descubierto una mueca de incredulidad y rabia. ¿Estás loco, Javier?, siseó, asegurándose de que Elena no pudiera oírla desde la cocina. ¿Vas a dejar a mi sobrino, al hijo de mi hermana, en manos de una simple sirvienta? ¿Una indocumentada? ¿Quién sabe? No tiene estudios, no tiene referencias. Es una irresponsabilidad. Sus argumentos eran un veneno envuelto en una falsa preocupación. No le importaba Mateo, le importaba el poder. Elena, con su simple canción de cuna, se había convertido en una amenaza para el puesto que ella intentaba ocupar en la casa y en mi vida. Era una batalla silenciosa por el control del castillo, y yo, sin saberlo, acababa de mover una pieza clave en el tablero. La corté en seco, con la misma brutalidad con la que zanjaba una negociación que no me interesaba. A mí no me importan sus estudios ni de dónde venga, le respondí, mi voz era puro hielo. Lo único que me importa es que esa mujer, como tú la llamas, ha conseguido que mi hijo duerma. Ha traído silencio a esta casa. Y para mí, ahora mismo, ese silencio vale más que todos los diplomas de las niñeras de agencia que contrataste tú. Mis palabras fueron un golpe directo, y lo supe por la forma en que apretó los labios. Dejé claro que la decisión era puramente pragmática. No se trataba de humanidad, ni de gratitud. Se trataba de un resultado. Elena era la solución a un problema, y yo era un hombre que pagaba bien por las soluciones. Sofía se retiró a su habitación, derrotada por el momento, pero supe que esa guerra no había terminado. Solo había empezado. Elena, por su parte, no recibió la noticia con alegría. Cuando le expliqué sus nuevas funciones, vi en sus ojos una profunda incomodidad. Bajó la mirada, se retorció las manos. Señor Javier, dijo en voz baja, yo no soy niñera. Yo solo lo vi llorar, y quise calmarlo. Su reticencia me irritó. ¿Acaso no entendía la oportunidad que le estaba dando? Para mí era un simple ascenso, una transacción. Para ella, parecía una carga. No entendí entonces que lo que había hecho por Mateo no era un servicio, sino un impulso del corazón. Al ponerle un precio, al convertirlo en un trabajo, yo estaba manchando algo puro. Pero al final aceptó, no por el dinero, no por mí, aceptó, porque miró hacia la cuna donde Mateo dormía y asintió.
como si le estuviera respondiendo a él. Su lealtad no era conmigo, era con el niño. Y la casa cambió. El silencio opresivo de antes, roto solo por el llanto, fue reemplazado por otro tipo de silencio. Un silencio habitado, cálido. A veces, desde mi despacho, oía el murmullo de la canción de cuna de Elena, una melodía suave que se filtraba por debajo de la puerta y que, extrañamente, me calmaba a mí también. Mateo ya no era una alarma constante de mi fracaso. Se convirtió en un bebé casi normal. Comía, dormía, y hasta empecé a oír sonidos nuevos, balbuceos, pequeñas risas que eran como un idioma extranjero para mí. La paz que tanto había anhelado por fin había llegado, pero me sentía como un extraño disfrutando de ella. Era una paz que yo no había creado, una armonía de la que yo no formaba parte. Yo solo era el dueño de la casa donde sucedía. Una tarde llegué más temprano y al entrar, oí una risa. No la de un adulto, sino la risa pura y cristalina de un bebé. Me detuve en seco, nunca había oído a Mateo reír así. Seguí el sonido hasta la sala de estar, y me quedé mirando desde el umbral, sin que me vieran. Elena estaba sentada en el suelo, en la alfombra persa que costaba más que un carro, y tenía a Mateo frente a ella. Le hacía cosquillas en la barriga con una pluma que se había encontrado en el jardín. Y Mateo se reía a carcajadas, con todo su cuerpecito sacudiéndose de alegría. Por un instante, un solo instante, sentí una punzada en el pecho que no era ni rabia ni humillación. Era algo parecido a la envidia, a un anhelo doloroso de ser yo quien provocara esa risa. Me di la vuelta y me encerré en mi despacho antes de que pudieran verme, avergonzado de ese sentimiento. Sofía no tardó en empezar su campaña de sabotaje. No lo hacía de frente, era mucho más astuta. Empezó con comentarios sutiles, sembrando la duda. ¿No crees que el niño está muy apegado a ella?, me decía mientras cenábamos. Es importante que reconozca quién es su familia, Javier. No querrás que se confunda. O se acercaba a mí con una falsa preocupación en el rostro. La oí cantarle esas canciones tan tristes. No sé, dicen que los bebés absorben todo. No vaya a ser que le esté pasando su melancolía. Eran pequeñas gotas de veneno, administradas día a día, diseñadas para erosionar mi confianza y recordarme que Elena era una extraña, una intrusa que, según ella, estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Y su veneno empezó a hacer efecto. Mi propia inseguridad como padre era el terreno fértil perfecto para sus semillas de desconfianza. Empecé a observar a Elena de otra manera. Ya no veía a la mujer que había salvado a mi hijo, sino a la empleada que quizás se estaba tomando demasiadas libertades. La analizaba con una distancia crítica, buscando fallos, excusas para reafirmar mi autoridad. ¿Por qué le hablaba en español todo el tiempo? ¿No debería hablarle en inglés para que aprendiera bien? ¿Era necesario que lo tuviera en brazos tanto tiempo? ¿No lo estaría malcriando? Mi mente, influenciada por Sofía, empezó a convertir sus actos de cariño en posibles faltas profesionales. El magnate controlador estaba resurgiendo tratando de ponerle reglas simétricas al amor. Recuerdo perfectamente la primera vez que Mateo tuvo fiebre. Mi reacción inmediata fue la de siempre. Llamar al pediatra más caro de Miami. Prepararme para llevarlo a emergencias al Mount Sinai. El pánico se apoderó de mí. Elena, sin embargo, mantuvo una calma que me desquició. Es solo fiebre, señor Javier. Le pasa a todos los niños, me dijo con una serenidad pasmosa. Mientras yo daba vueltas por la habitación con el teléfono en la mano, ella le quitó el exceso de ropa, lo bañó con agua tibia y le puso paños frescos en la frente. Lo acunó y le cantó en susurros hasta que el niño, a pesar del malestar, se quedó dormido. Cuando el doctor finalmente llegó, revisó a Mateo y me miró con una sonrisa. Quienquiera que lo haya cuidado, lo ha hecho perfectamente, no hay nada de qué preocuparse. Sentí una mezcla de alivio y una profunda vergonzosa sensación de inutilidad. Yo era solo el hombre que firmaba el cheque. Sofía no desaprovechó la oportunidad. «¿Ves, Javier, esta gente tiene sus remedios caseros, sus cosas de pueblo», me dijo más tarde dándole un giro negativo a lo que había pasado. «Pero esto es serio. Es tu hijo, no puedes confiar en supersticiones.
necesita cuidados profesionales, no brujerías. La palabra brujería se me quedó grabada. Era absurda pero efectiva. Empezó a construir una narrativa, en la que la sabiduría natural de Elena era algo primitivo, poco fiable, incluso peligroso. Pintaba un cuadro en el que yo estaba siendo negligente por confiar en ella, por dejar que su ignorancia pusiera en riesgo a mi heredero. Y yo, en mi arrogancia y mi miedo, empecé a escucharla más de lo que debería. Mi comportamiento hacia Elena se volvió más estricto, más distante. Le compré libros sobre cuidado infantil, le imprimí horarios de alimentación y sueño elaborados por expertos, y se los dejé sobre la mesa de la cocina. Quiero que siga estas instrucciones al pie de la letra, le dije sin mirarla. Dejemos los experimentos. Era mi forma de intentar recuperar el control, de imponer la ciencia y el método sobre su instinto. Quería convertirla en un autómata que siguiera mis órdenes, despojarla de esa magia que tanto me intimidaba. Pero lo único que conseguí fue apagar la luz en sus ojos. Ella sentía en silencio, cogía los papeles y hacía lo que le pedía. La casa se volvió eficiente, reglamentada y de nuevo, un poco más fría. El golpe más duro vino una noche. Llegué del trabajo y sentí el impulso de ver a Mateo. Elena se lo iba a entregar para que yo pasara un rato con él antes de que se durmiera. El niño estaba tranquilo en sus brazos, sonriendo. Pero en el momento en que lo pasé a los míos, su carita se arrugó y empezó a llorar. Un llanto desconsolado, como el de los primeros días. Intenté mecerlo, hablarle, pero no había manera. Se retorcía en mis brazos, buscando con la mirada a Elena. Me sentí rechazado por mi propia sangre. Con la mandíbula apretada por la frustración y la vergüenza, se lo devolví. En cuanto Elena lo tomó, el llanto cesó al instante. Se acurrucó en su pecho y me miró desde allí, con sus ojitos todavía llenos de lágrimas, como si yo fuera un completo extraño. Sofía, que había observado toda la escena desde la puerta con una satisfacción mal disimulada, esperó a que Elena se fuera para lanzar su estocada final. Se acercó y me puso una mano en el brazo, con un gesto de falsa compasión. «Te lo he estado diciendo, Javier», susurró. «No es sano, el niño ya no te reconoce. Esa mujer, con su presencia constante, te está borrando. Se está interponiendo entre un padre y su hijo. Te lo está robando delante de tus propias narices». Sus palabras dieron en el blanco de todos mis miedos. La idea, irracional pero poderosa, de que Elena no solo estaba cuidando a mi hijo, sino que estaba ocupando mi lugar de forma deliberada, se instaló en mi cabeza como una verdad irrefutable. A partir de ese día, mi trato con Elena se llenó de una desconfianza helada. Cada gesto de cariño que ella le hacía a Mateo, yo lo interpretaba como un acto de posesión. Si le compraba un juguete con su propio dinero, pensaba que estaba tratando de comprar su afecto. Si le enseñaba una nueva palabra en español, sentía que lo estaba alejando de mis raíces, de su herencia. Me convencí de que había un plan, una estrategia silenciosa para adueñarse del corazón de mi hijo, y a través de él, de mi casa. Era una locura, una paranoia alimentada por el dolor, el orgullo herido y las mentiras de Sofía, pero para mí, en ese momento, era la única explicación lógica. Era más fácil culparla a ella que admitir que mi hijo prefería el calor de una extraña al vacío de su propio padre. Elena sintió el cambio, por supuesto. Era demasiado inteligente y sensible para no hacerlo. Dejó de ofrecerme información sobre los progresos de Mateo a menos que yo se la pidiera. Se limitaba a cumplir con sus deberes con una profesionalidad impecable, pero la calidez había desaparecido. Se movía por la casa como lo hacía al principio, casi como una sombra, evitando cruzar miradas conmigo. La canción de cuna ya no flotaba por los pasillos. Ahora solo la cantaba en voz muy baja, en la intimidad del cuarto del niño, como un secreto que quería proteger de la atmósfera envenenada que se había apoderado de la mansión. El silencio que ella había traído se estaba volviendo, una vez más, un silencio tenso y cargado de cosas no dichas. Se acercaba el primer cumpleaños de Mateo, y Sofía vio la oportunidad perfecta para consolidar su poder. Empezó a organizar una fiesta extravagante, digna de la realeza. Contrató a los mejores organizadores de eventos de Miami.
Encargó un pastel de 5 pisos. Llenó la lista de invitados con mis socios comerciales y gente importante de la ciudad. Todo era un gran espectáculo que no tenía nada que ver con un niño de 1 año. Era su fiesta, su escenario. Y en toda esa planificación, Elena fue tratada como lo que Sofía siempre había querido que fuera: un miembro invisible del servicio. Su única función sería cuidar que Mateo estuviera presentable para las fotos, y luego desaparecer con él cuando los adultos quisieran celebrar. Yo por mi parte me dejé llevar, firmaba los cheques, aprobaba los menús, pero mi mente estaba en otra parte. Permití que Sofía se adueñara de la celebración, que convirtiera el primer hito en la vida de mi hijo en un evento social para su propio lucimiento. Era más fácil así. Delegar, pagar y no involucrarme emocionalmente. Estaba abandonando mi paternidad en todos los frentes, entregando las llaves del cuidado diario a Elena y las llaves de los momentos importantes a Sofía. Yo me estaba convirtiendo en el patrocinador oficial de la vida de mi hijo, un fantasma que proveía los fondos pero que no tenía presencia real. El abandono no era un acto, era un proceso, y yo estaba llegando al final del camino. Una noche, pocos días antes de la fiesta, estaba en mi despacho revisando la factura del servicio de catering, una cifra absurda, que no me provocó ninguna emoción. Desde el otro lado de la casa, oí un sonido que me atravesó el alma. Era la risa de Mateo, esa risa pura que solo le dedicaba a Elena. El contraste entre el papel frío que tenía en mis manos y el sonido cálido y vivo de esa risa, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todo estaba mal. Había algo fundamentalmente roto en mi vida, en mi casa, y en ese instante de claridad dolorosa, toda la rabia, la confusión y la sospecha que Sofía había cultivado en mí, cristalizaron en una única y terrible certeza. Tenía que poner fin a la influencia de Elena, tenía que enfrentarla y sacarla de mi casa, convencido de que ella era la causa de todo mi tormento. El día de la fiesta de cumpleaños de Mateo, mi casa se convirtió en una parodia de sí misma. El jardín, usualmente un remanso de paz, era un circo de carpas blancas, camareros con pajaritas, y una orquesta de jazz que tocaba melodías que nadie escuchaba. La gente paseaba con copas de champán, hablando de negocios, de yates, de sus últimas vacaciones en los Alpes. Ninguno de ellos sabía quién era Mateo. Era solo una excusa para reunirse, para ver y ser vistos en la mansión de Javier. Yo me sentía como el director de un teatro del absurdo, sonriendo, asintiendo, mientras por dentro una voz me gritaba que todo aquello era una mentira monumental. La risa de mi hijo, la que oía a veces desde mi despacho, no tenía nada que ver con este ruido vacío. Aquella celebración no era para él, era para el fantasma en el que yo me había convertido. En medio de ese caos organizado, sentí una necesidad imperiosa de escapar. Me disculpé con un senador estatal que me hablaba de una recalificación de terrenos y me deslicé hacia el interior de la casa. El contraste fue brutal. El ruido de la fiesta se atenuó, reemplazado por el zumbido del aire acondicionado. Caminé por los pasillos silenciosos, mis zapatos caros no hacían ruido sobre las alfombras. Mi destino era el cuarto de Mateo, el único lugar en toda la propiedad que se sentía remotamente real. Necesitaba un respiro del personaje que estaba interpretando afuera. Necesitaba ver a mi hijo, el único ancla que me quedaba en medio de la tormenta de opulencia y soledad que yo mismo había creado. No buscaba una confrontación, buscaba un refugio. Pero a veces cuando uno huye, se topa de frente con la verdad que ha estado evitando. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Me asomé con cuidado, esperando encontrar a Elena jugando con él o preparándolo para dormir, después de su breve aparición en la fiesta. Pero la escena que me encontré me detuvo en seco. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la suave luz de una lámpara de noche. Mateo dormía plácidamente en brazos de Elena, que estaba sentada en la mecedora, inmóvil. Pero no era la calma de la escena lo que me impactó. Eran las lágrimas. Lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de Elena, una tras otra, cayendo sobre la manta que envolvía a mi hijo. Su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos, un dolor mudo y profundo que parecía llenar toda la habitación. No había sonido, solo la imagen devastadora de su sufrimiento.
Mi primera reacción fue un fogonazo de ira fría. Todas las semillas de desconfianza que Sofía había plantado en mi mente florecieron en un instante. ¿Qué era esto? ¿Un espectáculo? ¿Un chantaje emocional? Mi mente cínica, entrenada para ver segundas intenciones en cada gesto, no vio dolor, vio una actuación. Pensé en las palabras de Sofía. Te lo está robando, se está interponiendo. Y en mi ceguera, creí que aquella escena era la prueba definitiva. Estaba usando a mi hijo, mi momento de vulnerabilidad, para escenificar su propio drama personal. La compasión no tuvo cabida. Solo sentí la ofensa, la invasión. El magnate herido en su orgullo reaccionó, no el padre. Vi una debilidad que me pareció una amenaza, una manipulación intolerable bajo mi propio techo. Avancé dentro de la habitación, mis pasos deliberadamente audibles sobre la madera. Ella levantó la vista, sobresaltada, y sus ojos, enrojecidos y llenos de una tristeza insondable, se encontraron con los míos. Se apresuró a secarse las lágrimas con el dorso de la mano, como si lo hubieran pillado cometiendo un crimen. Pero yo no le di tiempo a hablar. Mi voz salió como un látigo, fría y cargada de todo el veneno que había acumulado. ¿Qué es esto?, le espeté, mi desprecio era palpable. ¿Una escena de telenovela? ¿Estás usando a mi hijo para lidiar con tus frustraciones? Cada palabra estaba diseñada para herir, para humillar, para ponerla en su lugar, el lugar de una empleada que se había excedido en sus funciones. Quería que supiera que yo veía a través de su supuesto teatro, que no me dejaba engañar. Ella no respondió de inmediato, su reacción me descolocó. No se encogió, no lloriqueó. Me miró fijamente, y por primera vez vi en sus ojos no solo tristeza, sino una fuerza que me sostuvo la mirada. Con una delicadeza infinita, como si estuviera manejando el tesoro más preciado del mundo, se levantó y acostó a Mateo en su cuna. El niño ni se inmutó, siguió durmiendo en su burbuja de paz. Ella lo arropó, le dio un beso casi imperceptible en la frente, y solo entonces se giró para enfrentarme. Su rostro ya no estaba descompuesto por el llanto, ahora estaba sereno, pero con la serenidad de una calma que precede a la tormenta. Se había erguido, y en ese gesto sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros para siempre. «Usted no entiende nada», dijo, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio de la habitación con la fuerza de una sentencia. Se acercó un paso, sin miedo, sin sumisión. «No lloro por lo que me falta, señor Javier. Lloro porque conozco perfectamente el dolor de una madre que no puede abrazar a su hijo». Hizo una pausa, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que yo apenas empezaba a comprender. Y entonces, me dio la estocada final, la que derribó todos mis muros, toda mi arrogancia, y le canto a su hijo el arrullo que nunca le pude cantar al mío, porque el mío nació sin vida. El mundo se detuvo. El sonido de la estúpida orquesta de jazz que llegaba desde el jardín desapareció. Lo único que podía oír era el eco de sus palabras rebotando dentro de mi cráneo. El mío nació sin vida. Fue como si una luz cegadora se encendiera de repente en la habitación más oscura de mi alma, revelando la monstruosidad de mi propia ceguera, la crueldad infinita de mi acusación. La vi a ella, no como a la empleada, no como a la niñera, sino como a un ser humano que había tomado la pieza más rota de su propia vida, y la había usado para remendar la mía, para calmar a mi hijo. Y yo, en mi soberbia, había escupido sobre su herida más sagrada. La vergüenza fue una ola física que me subió desde los pies, quemándome la cara. Ella no esperó mi reacción. No necesitaba mis disculpas ni mi lástima. Había dicho su verdad, había defendido su dignidad, y eso era todo. Con una calma que era casi irreal, pasó por mi lado, rozándome el brazo al pasar. Su contacto fue como una descarga eléctrica que me devolvió a la realidad. La vi caminar hacia la puerta, su espalda recta, su paso firme. No miró atrás. Cada paso que daba era un martillazo en el ataúd de mi orgullo. Estaba abandonando la habitación, la casa, la vida que yo le había impuesto. Estaba reclamando su dolor como algo propio, algo que yo no tenía derecho a juzgar ni a tocar. Y en su partida silenciosa, me dejó completamente solo con la magnitud de mi fracaso como hombre. Me quedé paralizado en medio de la habitación,
un imbécil con un traje caro en una guardería de lujo. El único sonido era la respiración suave y rítmica de Mateo en su cuna. La paz que tanto había anhelado, la paz que ella había traído a mi casa, ahora me resultaba insoportable. Era un recordatorio de lo que acababa de destruir. Miré a mi hijo, que dormía ajeno a todo, protegido por el amor de una mujer a la que yo acababa de destrozar. Por primera vez en mi vida el dinero no servía para nada. No podía comprar el perdón. No podía rebobinar el tiempo y borrar las palabras que habían salido de mi boca. Había construido un imperio de concreto y acero, pero mi mundo interior acababa de derrumbarse por completo, reducido a cenizas por la verdad de una simple canción de cuna. Salí de esa habitación como un sonámbulo, dejando atrás a mi hijo dormido y el eco de una verdad que me había demolido por dentro. Atravesé los pasillos de mi propia casa sintiéndome un extraño, un impostor. El sonido de la fiesta, las risas falsas y la música insulsa que llegaban desde el jardín, me parecían ahora el sonido de un infierno personal. Cada copa de champán, cada conversación sobre dinero, era una ofensa a la dignidad silenciosa de la mujer a la que acababa de crucificar con mi ignorancia y mi soberbia. Me detuve en medio del gran salón, rodeado de la opulencia que tanto me había costado construir, y por primera vez en mi vida me sentí pobre, pobre de espíritu, pobre de alma. Un mendigo vestido de seda. La vergüenza era un sabor amargo en la boca, una náusea que me revolvía las entrañas. Un pánico helado se apoderó de mí, más intenso que cualquier caída de la bolsa o negocio fallido. Ella se iba a ir. No era una suposición, era una certeza. La había herido en lo más profundo en el santuario de su dolor, y no había dinero en el mundo que pudiera reparar eso. Empecé a caminar, primero despacio, luego casi corriendo, empujando a la gente que se interponía en mi camino sin siquiera pedir disculpas. Ignoré la cara de sorpresa de mis socios, ignoré la voz de Sofía que me llamaba a lo lejos con un tono irritado. No me importaba nada ni nadie. Solo tenía una idea fija en la cabeza: encontrarla. Tenía que encontrarla antes de que desapareciera. Antes de que se llevara con ella la única brizna de humanidad que había entrado en esa casa en mucho tiempo. Corrí por las escaleras de servicio, las que nunca usaba, hacia el ala del personal, un territorio que para mí era tan desconocido como la luna. La encontré en su cuarto, una habitación pequeña y austera que contrastaba brutalmente con el resto de la mansión. La puerta estaba abierta. Elena estaba de espaldas a mí, doblando su ropa con una calma metódica y metiéndola en una maleta vieja y gastada. El sonido del cierre de la cremallera fue como un disparo en el silencio. No lloraba. No había rastro de la mujer rota que había visto minutos antes. Ahora era una mujer entera, dueña de su dolor y de su decisión. Se movía con una dignidad que me hizo sentir aún más pequeño, más miserable. Me quedé en el umbral, sin saber qué decir. Todas las palabras que conocía, las de mandar, negociar, amenazar, eran inútiles. Eran un idioma muerto ante la soberanía de su silencio. Mi imperio terminaba justo en la puerta de esa humilde habitación. Avancé un paso. Elena. Mi voz salió como un graznido, un sonido ajeno. Ella no se giró. Siguió con su tarea, doblando una pequeña fotografía que tenía sobre la mesita de noche antes de guardarla. Desesperado, recurrí a la única herramienta que me quedaba, la más estúpida, la más inútil. Le pagaré lo que quiera, dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca en el mismo instante en que las pronuncié. El doble. El triple. Ponga usted el precio. Fue entonces cuando se detuvo. Lentamente, se giró y me miró. No había odio en sus ojos, ni rabia. Había algo mucho peor. Lástima. Una lástima profunda, como la que se siente por alguien que no entiende nada, que está irremediablemente perdido. Esa mirada me desnudó, me arrancó el traje de magnate y me dejó en la intemperie de mi propia miseria. No dijo una palabra. Simplemente negó con la cabeza, un gesto sutil y definitivo que selló mi bancarrota moral. Y en ese momento, se rompió algo dentro de mí. El orgullo, la arrogancia, la coraza que había construido ladrillo a ladrillo durante años, se hizo añicos. Caí de rodillas. No fue un gesto calculado ni teatral, mis piernas simplemente cedieron bajo el peso de mi propia vergüenza. El mármol frío del suelo contra mis rodillas fue un golpe de realidad.
Levanté la vista hacia ella. El gran Javier, el constructor de rascacielos, arrodillado ante su empleada de limpieza. Las lágrimas, esas que no había derramado ni en el funeral de mi esposa, empezaron a brotar sin control. Y con la voz rota por los sollozos, le supliqué, no como un jefe a una empleada, sino como un hombre perdido a su única esperanza. Perdóneme, susurré. Por favor. No se vaya. No por Mateo. Por mí. Enséñeme a querer. Elena se quedó inmóvil. Su rostro era un mapa de emociones complejas. La sorpresa, la desconfianza, y finalmente, una compasión que no merecía. Vio al hombre detrás del monstruo, al padre roto detrás del tirano. No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia la noche. Yo seguí de rodillas, esperando mi sentencia. El silencio se alargó, y en ese silencio entendí que le estaba pidiendo algo inmenso. Que se quedara en la casa que era el escenario de su dolor, con el hombre que se lo había restregado en la cara. Después de lo que pareció una eternidad, se giró. Sus ojos ya no tenían lástima, sino una resolución tranquila. Levántese, señor Javier, dijo en voz baja. Hay un niño que nos necesita a los dos. No era un sí a mi súplica, no era un perdón. Era una tregua. Una tregua en nombre de Mateo. Y para mí, en ese momento, una tregua era el mundo entero. Me levanté, sintiéndome como si hubiera vuelto a nacer, frágil y expuesto. Salimos juntos de la habitación, y nos dirigimos de vuelta al corazón de la casa. La fiesta seguía en su apogeo de superficialidad. Encontré a Sofía cerca de la barra, riendo con un grupo de mujeres. Su sonrisa se congeló al vernos llegar juntos. En su cara vi la anticipación de su victoria, que rápidamente se transformó en confusión y luego en rabia al ver la expresión de mi rostro. Me acerqué a ella, con Elena a mi lado, un paso por detrás. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. Sofía, dije con una calma mortal, la fiesta se acabó. Para ti. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte de mi casa. Un coche te estará esperando. Su boca se abrió para protestar, para lanzar su veneno, pero la corté con una mirada. En esta casa, dije, asegurándome de que todos a nuestro alrededor pudieran oír, ya no hay lugar para el veneno, se acabó. Se quedó pálida, humillada públicamente. Por primera vez, se quedó sin palabras. Los meses que siguieron fueron una lenta y difícil reconstrucción. La mansión, vacía de la presencia tóxica de Sofía y del ruido de las fiestas, empezó a respirar de nuevo. Elena no actuó como si nada hubiera pasado. Mantuvo una distancia profesional, pero ya no era una distancia de miedo, sino de observación. Me estaba poniendo a prueba. Y yo me esforcé cada día por estar a la altura. Empecé a llegar a casa más temprano, no por obligación, sino por deseo. Me sentaba en el suelo, a jugar con Mateo, aprendiendo a descifrar sus balbuceos, a anticipar su risa. Elena me enseñaba, no con lecciones, sino con su ejemplo. Me enseñó a preparar su comida, a cambiarle los pañales, a reconocer los matices de su llanto. Me enseñó a estar presente. Y poco a poco, el niño empezó a buscarme, a estirar sus bracitos hacia mí. Un día, por fin, se durmió en mi pecho. Y esa noche, lloré de nuevo, pero esta vez, de gratitud. Un domingo por la mañana, en lugar de quedarnos en la jaula de oro, le propuse a Elena ir a la playa. Fuimos a Crandon Park, no como un jefe y su empleada, sino como 2 personas que cuidaban de un niño. Extendimos una simple manta sobre la arena. Mateo, que ya empezaba a gatear, reía con la espuma de las olas que le mojaba los pies. Yo lo miraba jugar, y luego miraba a Elena, que sonreía con una serenidad que le iluminaba el rostro. No había lujos, no había camareros, no había nada que se pudiera comprar, solo el sol, la brisa del mar y la risa de nuestro niño. En esa simpleza, encontré una riqueza que mi fortuna jamás me había dado. Compramos unos sándwiches en un puesto, y comimos sentados en la arena. Y en ese momento, bajo el cielo azul de Miami, no éramos un magnate, una niñera y un huérfano. Éramos una familia. Nuestra boda fue 1 año después, en esa misma playa, al atardecer, solo nosotros 3 y un par de amigos como testigos.
sin trajes caros, sin banquetes, sin prensa. Elena llevaba un vestido blanco sencillo, y flores silvestres en el pelo. Mateo, que ya caminaba torpemente, fue el que nos trajo los anillos. Cuando le puse el anillo a Elena, no le prometí un imperio, ni una vida de lujos. Le prometí mi tiempo, mi presencia, mi corazón remendado. Le prometí ser el hombre que ella y mi hijo merecían. Ella, a su vez, no me prometió olvidar, sino construir algo nuevo sobre las ruinas de nuestro dolor. Y sellamos ese pacto con un beso. Mientras Mateo aplaudía, ajeno a la complejidad de nuestra historia, pero siendo el centro de nuestro nuevo universo. Por fin, había construido un hogar, uno con cimientos que ningún huracán podría derribar. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían sido capaces de ver la verdad a tiempo, o se habrían hundido con su orgullo como un barco lleno de oro? Escuchen la historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y por favor déjenme saber desde qué ciudad me escuchan, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse al canal. Si conocen a alguien que necesite oír este tipo de historia, compartan este video, y suscríbanse para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.